en la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad me encuentro con Marco Antonio Villa Caballero y él es bachiller y licenciado en matemática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en matemática por la Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil y actualmente es doctorado en la Universidad Federal Fluminense en el país ya mencionado. Bienvenido, Marco. Agradezco la deferencia por la entrevista, conocer lo referente a tu profesión y campo laboral. Coméntanos, Marco, ¿qué te llevó a estudiar matemática y cómo descubriste tu pasión por la disciplina? Buenas tardes, Vania, gracias por la invitación, es un gusto siempre. Yo comencé, digamos, teniendo tal vez esa inclinación por los números o las ciencias desde la etapa escolar, digamos, particularmente desde la secundaria, cuando estaba en tercero de secundaria aproximadamente, ¿no? Era el curso, digamos, la materia que más se me hacía más fácil para poder entender y resolver pues las tareas, resolver los ejercicios que los profesores en ese tiempo nos dejaban. Claro. Y bueno, entonces cuando terminé la carrera, ¿no? Cuando terminé, digamos, de estudiar la secundaria, o sea, yo no sabía que iba a estudiar matemáticas en sí, ¿no? Yo salí como todo estudiante, terminando la secundaria con la idea de estudiar una carrera, ¿no? Siempre motivado por los padres, papá y mamá. Quise estudiar ingeniería al inicio, ¿no? No sabía, digamos, qué carrera de ingeniería estudiar, tampoco sabía lo relacionado con la carrera, ¿no? Y en ese entonces, cuando estaba en un grupo de estudios, porque tuve una academia y un grupo de estudios en la preparación preuniversitaria, en el grupo de estudios tuve muy buenos profesores. Recuerdo que para los cursos de ciencias como física y química tuve un muy buen profesor y que recuerdo su nombre todavía, ¿no? Y de verdad que me interesaba bastante, me hizo interesarme bastante por las ciencias, como la física y la química, que son ciencias puras, ¿no? Y también tuve buenos profesores también en el área de matemáticas, como son los cursos de geometría, álgebra aritmética y trigonometría, ¿no? Y eran profesores, digamos, para ese tiempo, que no ha sido mucho tiempo aquí, ¿no? En ese momento eran estudiantes universitarios quienes nos enseñaban en ese grupo de estudios, ¿no? Y tuve como profesores a, por ejemplo, a un estudiante o a estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería, o también un profesor que era un estudiante todavía de la carrera de Estadística. Y también tuve un profesor, no recuerdo, en el curso de Geometría, que era un estudiante de la carrera de Matemática de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI, ¿no? Y desde ese entonces me fui, digamos, esa fue mi motivación para poder estudiar, porque me gustaban esos cálculos, me traían esos cálculos, esas ideas abstractas, aquellas cosas donde uno podía comprobar la existencia o la veracidad de algo, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustó de la matemática y ese fue, digamos, el inicio, digamos, de mi vida, ¿no? Como matemático. Ok, Michael, muy interesante la forma como descubriste tu vocación, ¿no? Para tu vida diaria. Quisiera saber cómo aplicas las matemáticas en tu trabajo diario y cómo contribuyen a resolver problemas en tu campo. Bueno, yo actualmente me estoy dedicando a la docencia universitaria. Comencé dictando, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es se puede decir, mi alma mater, ¿no? Cursos de matemáticas en los niveles en el nivel de grado, ¿no? Para cursos de carrera para los grupos de ingeniería, por ejemplo, de ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. Y entonces ese fue mi inicio, digamos, como en la docencia, ¿no? En ese tiempo recuerdo que todavía yo comencé como bachiller, ¿no? Enseñando como bachiller, luego
me titulé, ¿no? Como licenciado y seguí enseñando, ¿no? En el seminario en ese momento y luego también previamente a ello ya también venía enseñando en la, digamos, en la etapa, digamos, preuniversitaria, ¿no? En el área preuniversitaria también de la misma universidad, que es el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de San Marcos. Entonces, lo primero fue, creo que las matemáticas como que una vocación para la enseñanza. Eso fue lo que, digamos, lo que me dio, ¿no? Bueno, con los conocimientos que ya tenía al momento de ingresar a la universidad, ¿no? A San Marcos y después ya con toda la base matemática ya al haber concluido la carrera. Posteriormente yo decidí pues, ¿no? Hacer unos estudios, pues, unos estudios de posgrado, ¿no? Se dio la oportunidad, ¿no? De poder viajar y hacer estudio de maestría en Brasil. Entonces estuve 2 años fuera de aquí del país, ¿no? Estuve por ahí 2 años, 24 meses y pude hacer los estudios de maestría en matemáticas. Entonces allí fue donde me especialicé en un área particular de la matemática, ¿no? Hasta que, bueno, tuve que retornar al país después de ello, ¿no? Sí, obviamente tenía que retornar y nuevamente también allá desempeñé, pues me desempeñé en investigación precisamente en un área específica para precisamente obtener el grado de magíster en matemática, ¿no? Y allá le llaman mestre en matemática, que en portugués, o mestre en matemática, porque magíster en matemática, ¿no? Algo así, ¿no? En portugués, ¿no? Y ya, pues me estuve investigando pues en el área, en un área específica de la matemática para obtener el grado, ¿no? Y eso. Y cuéntame, Marco, incluyendo a esta pregunta sobre tu investigación que has hecho, ¿cuáles son algunas aplicaciones prácticas de la matemática en la vida cotidiana que la gente podría no ser consciente? Bueno, a veces no nos damos cuenta que en nuestra vida cotidiana, en la vida real, en las matemáticas tienen muchas aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona, un emprendedor ahora, ¿no? Va a, digamos, quiere emprender, digamos, un negocio, quiere empezar un negocio, un pequeño negocio, ¿no? Una microempresa probablemente, ¿no? Que podría ser de, digamos, una pastelería, ¿no? Entonces, donde se producen, qué sé yo, diferentes tipos de tortas. Y entonces, para ello, la persona necesita obviamente conocer cuáles van a ser sus gastos, ¿no? Sus gastos para producir cierta cantidad de, digamos, de tortas de un tipo, digamos, de chocolate, ¿no? Entonces, para ello necesita saber cuáles son sus gastos y necesita hacer unos cálculos para poder saber a qué precio lo va a poder vender cada torta producida para que pueda obtener una ganancia, ¿no? Entonces, todo lo que va a recaudar la persona, el emprendedor, al vender digamos, las 50 tortas de chocolate, pues va a ser su ingreso. Y ese ingreso que obtiene no necesariamente su ganancia. Y al ingreso hay que restarle el costo de producción, ¿no? Y entonces al restar el ingreso con el costo de producción, ese número que resulta vendría a ser decir tu ganancia, ¿no? Y eso, digamos, es un ejemplo simple donde podemos usar las matemáticas. Ok, Marco, muy interesante cómo aplicas en tu carrera las matemáticas en tu vida cotidiana. Quisiera preguntarte cómo fomentas la creatividad y el pensamiento crítico en tus estudiantes o hasta colegas. Mira, Vania, sucede que siempre en las clases, ¿no? Lo primero que aconsejo al estudiante es que se revise los temas, el temario de lo que se va a realizar la siguiente sesión. Entonces, en ese caso, el estudiante cuando llega a clase tiene unos conocimientos previos de lo que se va a realizar en la clase, ¿verdad? Entonces siempre les digo, estudiantes, chicos, chicas, repasen los siguientes temas porque estos temas se van a tratar en las siguientes sesiones.
esa es una manera, digamos, de que el estudiante se pueda preparar, ¿no? Entonces el estudiante viene con una idea que puede ser muy amplia, bastante amplia, o puede ser muy particular, pero esas ideas los ha desarrollado previo a la clase, y en ese momento complementamos todas las ideas que los estudiantes tengan y hacemos la retroalimentación que se requiera, en el caso se requiere una retroalimentación, ¿no? Para el grupo de estudiantes, ¿no? Y igual para los colegas también, ¿no? Entre colegas, digamos, si vamos a realizar algún trabajo colaborativo, entonces previamente nosotros tenemos que informarnos acerca del tema. Y una vez que nos informemos del tema, pues tenemos que notar, tenemos qué es lo que, digamos, qué conceptos previos o qué ideas se tiene que utilizar para realizar dicha labor. Entonces, cuando vamos a hacer un trabajo, entonces los colegas pues venimos con esas ideas, con esos conocimientos para discutir en el sentido de conversarlo, no de dialogar, ¿no? Porque a veces uno tiene la idea de discutir como como una cuestión de enfrentamiento, y no es así, ¿no? O sea, nosotros en el sentido de discutir es como conversar, intercambiar ideas, intercambiar formas en que podemos abordar un trabajo, un problema, en ese sentido. Ok, Marco. Como sabes, cada persona tenemos una visión o una meta, ¿verdad? A lo que voy con esta pregunta es, ¿cuál es tu visión o meta a largo plazo como matemático? ¿Y cómo esperas contribuir en el avance de esta disciplina? Mira, actualmente, bueno, ya hace algunos años yo hace algunos años empecé haciendo un doctorado, empecé un doctorado, incluso también estuve pues fuera del país hace año y medio, sí, aproximadamente hace año y medio, estuve llevando algunos cursos, sí, estuve ya en Río de Janeiro y luego digamos, mi meta a mediano y largo plazo tal vez es obtener el grado de doctor en matemáticas y dedicarme a la investigación ya propia de un área de matemática en mi área de investigación. Existen muchas áreas de investigación. Mi área de investigación es el análisis de ecuaciones diferenciales parciales y ecuaciones de evolución. Y hay otras áreas de las matemáticas como la geometría, el álgebra, la matemática, economía matemática, la física matemática, la matemática biológica, y existen diferentes áreas, ¿no? Dime, ¿cuáles son algunos proyectos de investigación en los que has trabajado recientemente y cuál ha sido tu contribución en ellos? Bueno, últimamente he estado trabajando en un proyecto pues conjunto entre profesor y profesores de allá de la universidad, con algunos colegas también, compañeros míos, ¿no? Del doctorado, digamos en algún tipo de ecuación donde, por ejemplo, se mide el flujo o predice, se puede decir, la cantidad de fluido que pasa por algún conducto, sabiendo que ese conducto tiene una forma específica con algunas condiciones, por ejemplo, ¿no? También las matemáticas es bastante amplia, que uno puede determinar tal vez, ¿no? Dónde aplicaría la matemática en la vida real, que si tuviéramos, por ejemplo, una laguna que está contaminada, entonces tendríamos que analizar en qué parte de la laguna está menos contaminada, o qué es lo que se podría hacer para que esa parte se mantenga, digamos, un poco más limpia que la demás, ¿no? O sea, y ahí podemos aplicar la matemática. Marco, al principio me comentaste que te estás dedicando a lo que es la docencia universitaria en cursos que llevan pues, matemática, ¿no? Entonces quisiera saber cómo describirías tu enfoque de enseñanza de las matemáticas a estudiantes o a otros profesionales. Bueno, el enfoque siempre debe ser, bueno,
particularmente a los estudiantes es que primero debe haber una motivación, ¿no? Se debe motivar con algún hecho donde se pueda aplicar precisamente el tema a tratar en nuestra vida real, donde el estudiante pueda ver que de verdad que sí es factible observar que dicho tema es, digamos, lo podemos apreciar o verificar, ¿no? En nuestra vida cotidiana a través tal vez de algunas preguntas, a través de algunos videos que pues, los puedan motivar, ¿sí? Cuestionarios. Bueno, y dime, ¿cómo las matemáticas, cómo aplicas, ¿no? En tu vida cotidiana fuera del ámbito académico o profesional? Bueno, lo más sencillo y lo más básico, por ejemplo, para aplicar las matemáticas es haciendo unos cálculos, digamos, siendo más específicos. A veces nosotros vamos a una tienda, a una tienda por departamentos y vemos, pues, ¿no? Que tal vez una prenda que nos gustó, digamos, una casaca, tiene un precio de, qué sé yo, pues 150 soles, suponiendo, ¿no? Y y nos dicen que esa prenda tiene un descuento que es, digamos, del 40%, ¿no? Entonces uno dice, pues, es decir, lo que se va a pagar no va a ser todo el precio total, que es 150 soles, sino hay que restar el 40%, es decir, nosotros vamos a pagar el 60% de todo el precio inicial, ¿verdad? Y entonces uno multiplica 0,6 porque 60% significa 0,6. ¿No? 0,6 por 150, ¿no? Que obtendríamos, a ver, 15 por 6 y eso sería, ¿cuánto? 80, ¿no? Y es decir, la rebaja del 40% del precio total que era 150 sería unos 70 soles, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, y esa es una forma práctica de aplicar las matemáticas en nuestra vida cotidiana, ¿no? En la vida real. ¿Sí? Marco, siendo tú una persona que es un matemático profesional, ¿no? Como matemático, ¿cuál sería tu criterio a la mayor contribución de las matemáticas a otras disciplinas o a la sociedad en general? Bueno, las matemáticas contribuyen a la vida del ser humano de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, ahora a través de ahora que se están dando el análisis, en el caso del sistema bancario, financiero, ¿no? El análisis de datos, análisis de riesgos, ¿no? Análisis de datos. Para nosotros agrupar cierta cantidad de datos uno tiene que saber un lenguaje de programación, más conocido como un programa. Existen diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo lenguaje de programación Python, SQL, MATLAB, ¿sí? Son bastante conocidos. Y a través de ellos, de esos lenguajes de programación, uno puede digamos, clasificar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, a través de Python, que es un lenguaje que puede clasificar grandes cantidades de datos. ¿Y para qué me sirve clasificar esas grandes cantidades de datos? Por ejemplo, sirve para ver qué grupo de personas están en la capacidad, tal vez, de poder recibir un préstamo, cierto dinero, a través del banco, y que lo puedan pagar. Entonces, esos datos se clasifican y se analizan a través de unos programas que son lenguajes de programación, ¿no? Para tener qué porcentaje de personas podría pagar cierto préstamo y qué porcentaje no podría pagar. Entonces se clasifican los datos, ¿no? Es una aplicación que hoy en día se utiliza bastante, ¿no? Marco, como profesor docente universitario y como profesional, obviamente, ¿qué aconsejarías a los estudiantes que están interesados en estudiar matemática o seguir una carrera en ciencias matemáticas? Primero les aconsejaría, si tienen esa motivación, si les gustan las ciencias y en general, ¿no? Las ciencias en general, que vean que ahora que el campo laboral, que
que nos ofrece nuestro país y que nos ofrece el mundo, en ese campo laboral hay bastante demanda de estudiantes o graduados en matemáticas y ciencias matemáticas en general. Por ejemplo, antiguamente no, tal vez hace 10 años no era muy común, probablemente, pero ahora los bancos, el sistema financiero, los bancos, una agencia bancaria, para cierto trabajo que antes solamente pedía ingenieros informáticos o de sistemas o de software probablemente, ahora requiere o solicita bachilleres egresados de matemática en estadística que es un área de las ciencias matemáticas, o en computación científica, área de las ciencias matemáticas, o investigación de operaciones, para realizar esas tareas que antes solamente eran, digamos, solamente exclusivas para ciertas carreras. También piden hasta ingenieros industriales, economistas, contadores. ¿Por qué? Porque la matemática, las ciencias matemáticas, lo que da al estudiante, al egresado, es esa capacidad de análisis abstracto para poder adaptarse a nuevos conceptos. Y entonces yo les diría que sigan en esa línea, porque el campo laboral para ellos ahora en estos tiempos es bien amplio y si lo ven por el lado económico es bastante remunerado. Sí. Bueno, Marta, agradezco tu disposición y para compartir tus experiencias relacionadas a la matemática. Muchas gracias.